Buenos días a todos los presentes, bienvenidos a esta cápsula de video en la cual hablaremos sobre biopsia líquida. El grupo está conformado por José Farillano, Antonia Inostroza, Ada Gómez, Matías Ramírez, Renato Salgado, Benjamín Vilches y quien les habla Lorena Acuña. Nosotros pertenecemos a la sección 1 de tercer año de medicina, año 2025. Bueno, a modo de introducción tenemos que la biopsia líquida ha emergido con un método innovador y mínimamente invasivo que va a complementar e incluso reemplazar las biopsias de tejido convencionales para el diagnóstico y monitoreo de tumores, en especial en malignidades cerebrales de alto grado. Aquí tenemos que este se enfoca en la recolección repetida y segura de diversos biomarcadores tumorales presentes en fluidos biológicos. Principalmente tenemos la sangre y el líquido cefalorraquídeo, los cuales van a facilitar el estudio en tiempo real de alteraciones genómicas, epigenómicas, transcriptómicas, proteómicas y metabólicas propias del tumor. Dada la facilidad del acceso y la alta complejidad del tejido cerebral, como las limitaciones derivadas de la barrera hematoencefálica, la biopsia líquida va a abrir nuevas oportunidades a la detección temprana, la clasificación, el monitoreo evolutivo y la respuesta terapéutica de los tumores cerebrales. A pesar de estos avances, los retos tecnológicos y biológicos, como la baja concentración de biomarcadores específicos y la necesidad de métodos analíticos más sensibles, sostienen la investigación activa todavía en este campo. En esta revisión bibliográfica revisaremos los principales tipos de biomarcadores que pueden ser analizados a partir de los fluidos biológicos, sus aplicaciones clínicas actuales, las barreras existentes y el desarrollo tecnológico reciente, subrayando el potencial impacto de estas estrategias tendrán en la práctica neurooncológica futura. Además, al finalizar, complementaremos con la presentación de un caso clínico, en el cual se utiliza la biopsia líquida del líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico y manejo molecular del meduloblastoma, el tumor cerebral pediátrico más frecuente, el cual lamentablemente posee una tasa de supervivencia libre de progresión de este tumor de un 30% en pacientes que poseen factores de riesgo y moleculares combinados. Este caso va a ejemplificar cómo esta técnica puede guiar decisiones terapéuticas individualizadas y mejorar significativamente el pronóstico de los tumores cerebrales. Bueno, pasemos ahora a los fundamentos de la biopsia líquida. Como pueden ver en la figura, la biopsia líquida nos permite analizar múltiples componentes tumorales presentes en diferentes fluidos corporales. ¿Pero qué es exactamente? Bueno, es una técnica diagnóstica no invasiva que permite la detección, el análisis y el monitoreo de material genético y celular derivado de tumores que circulan en fluidos corporales. ¿Y qué podemos detectar específicamente? Tenemos cinco tipos de principales de analitos, los cuales son primeramente las células tumorales circulantes, que son células cancerosas liberadas por el tumor al torrente sanguíneo o al biofluido presente como tal. Además, tenemos el ADN tumoral circulante, el cual son pequeños fragmentos de 180 a 200 pares de bases, los cuales portan específicamente las mutaciones presentes del tumor y su vida es corta, puesto que duran como 1.5 horas aproximadamente, lo que lo hace ideal para monitorear los cambios dinámicos que presenta el tumor. También tenemos el ARN libre circulante, el cual puede provenir tanto de células necróticas como de células vivas a través de los exosomas. También tenemos las vesículas extracelulares, que son pequeñas estructuras que transportan ADN, ARN, proteínas y metabolitos que son liberadas por las células tumorales, puesto que estos presentan un metabolismo alterado a diferencia de las células normales. Entonces lo liberan con mayor cantidad. También tenemos las plaquetas educadas por tumor, las cuales son plaquetas que han sido modificadas por su interacción con las células tumorales. También tenemos proteínas y metabolitos que generalmente pueden ser liberados tanto por el daño como por las mismas células tumorales que han sido necrosadas o destruidas. ¿Y de dónde podemos obtener estas muestras propiamente tal? Tenemos que tener en cuenta de que tenemos varios biofluidos en el cuerpo, pero principalmente se utiliza la sangre periférica, puesto que es más común y versátil en cuanto al análisis, también es de fácil acceso, y nos permite analizar tumores que son de mayor tamaño, de difícil acceso propiamente tal. También tenemos principalmente para el análisis de tumores del sistema nervioso central el líquido cefalorraquídeo, puesto que debido a que tenemos la membrana o la barrera hematoencefálica, está bloquea el traspaso de los analitos a la sangre, entonces no nos permite analizar directamente a través de la sangre estos cambios. Y también tenemos otros biofluidos, ya sea la orina, el líquido pleural, la saliva, el líquido acítico que podemos analizar. Y últimamente se ha visto que el líquido del humor vítreo
nos permite, de una manera menos invasiva que la punción lumbar, detectar algunos tumores cerebrales. ¿Y qué ventajas tenemos de la biopsia líquida? Tenemos principalmente que presenta una mínima invasividad, puesto que comparado con una biopsia tradicional que remueve el tejido, esta simplemente basta con la punción y la extracción de un biofluido para poder analizarlo, y podemos hacerlo de múltiples biofluidos. Además tenemos que nos permite el monitoreo continuo y longitudinal de lo que viene a ser el paciente, puesto que podemos tomar muestras semanales, mensuales, antes, durante y después del tratamiento que reciba nuestro paciente. Además, nos permite capturar la heterogeneidad del tumor de manera completa, puesto que una biopsia de tejido solo nos muestra una pequeña región de donde fue tomada. En cambio, la biopsia líquida nos permite integrar información tanto de las regiones donde puede estar el tumor como de regiones en las que no está el tumor. Y además nos permite la detección temprana de resistencia, puesto que al monitorear continuamente el perfil molecular del paciente podemos identificar cuando existe un clon resistente al tratamiento actual, lo que nos permite modificar y ajustar el tratamiento para evitar que haya una manifestación clínica de lo que viene a ser esta nueva línea de células tumorales. Seguimos con los marcadores moleculares principales del glioblastoma multiforme, el cual es el tumor que, si bien se toca más en el paper, también es el tumor cerebral primario más frecuente y agresivo en adultos, el cual representa cerca del 45% de tumores malignos del sistema nervioso central. Este tumor va a tener bastantes marcadores, de los cuales vamos a hablar. Comenzamos por la mutación del IDH 1 y 2, el cual es el marcador más importante. ¿Por qué? Porque cuando está mutada, esta enzima produce un oncometabolito, que es el D2-hidroxiglutarato, que básicamente va a reescribir el epigenoma del tumor. Entonces, ¿por qué es importante? Porque va a ser una distinción pronóstica y definitoria, en la cual podemos distinguir entre gliomas de IDH mutantes, los cuales son menos agresivos y se pueden clasificar en astrocitomas y oligodendrogliomas, los cuales tienen mejor pronóstico, con los que tienen la ausencia de la mutación, o sea, los IDH wild type, los cuales van a definir al agresivo glioblastoma IDH wild type, el cual tiene peor pronóstico. Siguiendo con otro biomarcador, tenemos el MGMT. El estado de metilación del promotor MGMT es fundamental porque va a predecir si el paciente con glioblastoma va a responder a la temozolomida. Si el promotor está metilado, el gen reparador del ADN MGMT está silenciado, lo que significa que el medicamento no será reparado y será más eficaz, lo que se traduce con un mejor pronóstico. Y si no está metilado, el tumor es más resistente a la TMZ. Esto es importante porque es un factor decisivo para planificar el tratamiento para el paciente. Seguimos con el TERT, las cuales las mutaciones del promotor TERT, o sea, de las telomerasas, son un evento oncogénico muy comunes en el glioblastoma. Estas mutaciones van a reactivar la telomerasa, permitiendo a la célula tumoral mantener sus telómeros y adquirir la capacidad de inmortalidad replicativa. Esta característica confiere una proliferación descontrolada, por lo que la presencia de la mutación TERT es un biomarcador asociado a un mal pronóstico y agresividad. También tenemos EGFR. Las alteraciones de EGFR, como la amplificación a la mutación de EGFR V3, son características de glioblastomas IDH wild type y son importantes porque representan potenciales blancos terapéuticos para nuevos fármacos. Finalmente, también tenemos los genes supresores de tumores. Por ejemplo, mutaciones del TP53, el guardián del genoma, se encuentran en los atrocitomas IDH mutantes y se asocian a un peor pronóstico. También tenemos la pérdida de función de PTEN, que impulsa la agresividad del glioblastoma al descontrolar la vía de supervivencia celular. Y por último, la pérdida de la proteína ATRX, en la cual se utiliza junto con la IDH para clasificar los trocitomas y es mutuamente excluyente de la codelección 1P19Q. Todo esto junto nos va a ofrecer un mapa más preciso para el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Dentro de los desafíos específicos que presenta la biopsia líquida al momento de detectar estos distintos biomarcadores en los tumores cerebrales, específicamente en el glioblastoma múltiple, nos encontramos con la barrera hematoencefálica. Recordemos que esta barrera es un filtro físico y funcional que está compuesto por células endoteliales, pericitos y astrocitos, que básicamente va a limitar el paso de los analitos tumorales desde el compartimento intracerebral hacia lo que sería la sangre. Ya es por esto que el ADN tumoral, que es liberado localmente por las células tumorales, tiene mucha mayor probabilidad de permanecer dentro del compartimento intracraneal, como especialmente el líquido cefalorraquídeo, que de llegar a generar concentraciones detectables dentro de lo que sería el plasma o la sangre periférica. ¿Ya?
Es por esto que se dice de que las concentraciones de ADN tumoral en pacientes con glioblastoma puede ser unas 10 veces más baja en plasma que en comparación a los tumores sólidos extracraneales como vendría siendo el de pulmón o el de colon. Ya para poder plasmar estas diferencias tenemos una tabla comparativa en donde podemos reflejar de que el líquido cefalorraquídeo, si bien es un método con mucha mayor sensibilidad, igual tiene la desventaja de ser un método invasivo de obtener, ya que se requiere la punción lumbar. Ya por otro lado tenemos el plasma, que la muestra de plasma, si bien es un método no invasivo, que es fácil de obtener, es la sensibilidad para poder llegar a detectar estos biomarcadores muy baja y de hecho requiere tecnologías más avanzadas para poder llegar a poder detectar estos niveles de biomarcadores que en plasma son mucho menores. ¿Ya? Es por esto que se prefiere el líquido cefalorraquídeo, ya que puede tener mejor acceso a lo que serían la detección de estos biomarcadores. ¿Ya? Para poder solucionar este problema que nos presenta la barrera hematoencefálica, se presentan distintas soluciones emergentes para poder intentar mejorar la sensibilidad y la precisión de lo que sería la biopsia líquida en estos tumores cerebrales. Ya tenemos el ultrasonido focal, que mediante microburbujas se abre temporalmente la barrera hematoencefálica y facilita lo que sería la liberación de estos biomarcadores tumorales hacia la sangre, mejorando la detección sin comprometer la seguridad del paciente. También tenemos técnicas ultrasensibles como la PCR digital en gota y la secuenciación de nueva generación, que permite la detección incluso cuando hay baja concentración de ADN tumoral. Y por último tenemos el análisis de lo que serían las plaquetas educadas por tumor y las vesículas extracelulares, que son nuevas fuentes de biomarcadores más estables. Ya, para poder plasmar esto le presentamos a continuación un caso clínico. Nuestro caso clínico es de una niña de 13 años de edad, diagnosticada con un glioma secundario tras terapia multimodal para un méduloblastoma, que al momento del diagnóstico inicial tiene 8 años y presenta nistagmos, cefaleas y vómitos. Las resonancias magnéticas nos muestran una gran masa en la fosa posterior con un radio mayor a 1.5 centímetros cuadrados que fue parcialmente resecada. Aquí arriba podemos ver las imágenes de las resonancias. El estudio histopatológico y molecular integrado en el marco del estudio neuropatológico molecular nos lleva a un diagnóstico de meduloblastoma del grupo 3-4 del subtipo 7, que en su estratificación nos indica una lesión metastásica en el lóbulo temporal izquierdo, una resonancia magnética espinal negativa y una citología del líquido cefalorraquídeo negativa, que sería en la estratificación de Chang modificado una M2. Abajo podemos ver los estudios histopatológicos y moleculares que se le realizaron a la paciente. Con el diagnóstico ya hecho, a la paciente se le registró en el HIT-MED y se le dio un tratamiento acorde a sus directrices, y fueron en 3 partes. La primera consistían en 2 ciclos de quimioterapia SKK que contenían ciclofosfamida, vincristina y MTX intrasecal. La segunda consistía en una radioterapia hiperfraccionada que contenía HFRT y 40 Gray de radiación cranioespinal más un refuerzo en el lecho tumoral. Y la última parte eran 4 ciclos de quimioterapia de mantenimiento que consistían en cisplatino, lomustina y vincristina. Aquí podemos ver al lado las partes del tratamiento. Luego de 14 meses de primer diagnóstico, se le hace una resonancia magnética cerebral de columna y citología del líquido cefalorraquídeo, lo que nos muestra que tiene una remisión completa. La paciente tuvo una evolución favorable durante 4 años del seguimiento, donde después de este 4.º año se observan nuevas lesiones infra y supratentoriales que nos hacen sospechar de una recaída metastásica. Con esta sospecha, para caracterizar mejor estas nuevas lesiones, se combinaron las modalidades convencionales con estudios moleculares multimodales de tejido de ADN libre circulante, y la resonancia mostró varias lesiones nuevas de realce de contraste alrededor de la cavidad de resección cerebrosa y en el vermis, además de lesiones cerebrales nuevas hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, con hiperintensidad circulante en T2 FLAIR en la región temporal izquierda, occipital y parietal postcentral izquierda.
Además, en la columna vertebral se mostró una pequeña lesión extramedular intrarraquídea sospechosa con realce de contraste a nivel de C1, resulta que en la accidente de exploración. La citología del líquido cefalorraquídeo resultó ambigua al no establecerse un estadio de metástasis claro. Además, se aisló el ADN libre circulante del sobrenadante del líquido cefalorraquídeo y se sometió a secuenciación. 3 días después de la punción lumbar se obtuvieron los resultados. En la secuenciación nanopore se demostró que la señal tumoral en la muestra de ADN libre circulante provenía de un glioblastoma inducido por recombinación y no de una recaída del medulloblastoma previo del paciente. La metilación del ADN sugirió que el perfil derivado del ADN libre circulante presentaba similitud con el glioblastoma en lugar de con muestras de referencia del medulloblastoma, con la mayor puntuación de predicción para la clase de metilación glioblastoma IDH de tipo salvaje subclase de línea media. Además, el perfil de variación del número de copias derivado del nanopore muestra amplificación focal del PDGFRA en el cromosoma 4q, ganancias y pérdidas cromosómicas extensas que no coinciden con la variación del número de copias del medulloblastoma primario, pero sí con el diagnóstico de glioblastoma inducido por recombinación y secuenciación del genoma completo de baja cobertura. En el perfil de variación del número de copias derivado de la misma muestra de ADN libre circulante, se reveló con mayor claridad una lesión del CDKN2AB en el cromosoma 9p. Basándose en los resultados del líquido cefalorraquídeo, los antecedentes del caso, se sospechó fuertemente el diagnóstico de un glioma secundario. El comité de tumores recomendó preparar a la paciente para una inclusión en un ensayo clínico con un inhibidor de PDGFRA mientras se esperaba los resultados de la biopsia tisular confirmatoria. Tras biopsias estereotácticas de lesiones infratentoriales y supratentoriales, el análisis microscópico reveló un tumor glial pleomórfico con alta densidad de células y algunas figuras mitóticas. La inmunohistoquímica mostró una tensión positiva para GFAP, PDGFRA, OLIC2 y ATRX, un índice de proliferación de Ki67 del 40% y una tensión negativa para H3K27M e IDH1R132H. El análisis de metilación del ADN de la biopsia estereotáctica confirmó la amplificación de PDGFRA y mostró una lesión homocigótica de CDKN2AB. Mediante la predicción automatizada de clase del clasificador de tumores cerebrales de Heidelberg, la muestra de biopsia estereotáctica mostró la función de predicción calibrada más alta para glioma difuso de alto grado de tipo pediátrico, subtipo RTK1, subclase C. Y se realizó un diagnóstico integrado de glioma difuso de alto grado de tipo pediátrico H3 de tipo salvaje y DH de tipo salvaje, grado 4 de la OMS. Bueno, la principal relación entre el artículo y el caso clínico recae en que el caso clínico viene a poner en práctica toda esta teoría que se nos plantea y en que ambos plantean la biopsia líquida como método diagnóstico en el caso del glioma. Ambos concuerdan en el uso de biomarcadores como por ejemplo el ADN libre circulante y el PDGFR, en donde por una parte el ADN libre circulante se aísla de sobrenadante del líquido cefalorraquídeo y mediante ciertos estudios demuestran de que la señal que se obtiene proviene efectivamente de un glioblastoma. Por otra parte, el factor derivado del crecimiento de plaquetas, se encuentra amplificado, lo que quiere decir de que se alteran ciertas vías de señalización relacionadas con la diferenciación y la proliferación celular, algo muy característico del glioblastoma, y también habla un poquito de lo que sería la epigenética, la cual representa los cambios dinámicos en tiempo real que van a estar vinculados al fenotipo de la enfermedad, en donde en este caso la metilación del ADN sugiere de que precisamente se habla de un glioblastoma. Pasando con las limitaciones, estas principalmente se deben a la barrera hematoencefálica, en donde ciertos estudios han intentado aumentar su permeabilidad. Sin embargo, esta permeabilidad se aumenta de manera bidireccional y debería ser de manera unidireccional. Por otro lado, la baja disponibilidad y la heterogeneidad de los analitos tumorales, existen muy bajos analitos tumorales, lo que dificulta la reproducibilidad experimental y aumenta el riesgo de los falsos negativos. Por otro lado, la escasez de estudios clínicos, el artículo subraya de que existen muy pocos casos clínicos de biopsias líquidas con respecto a los tumores cerebrales, lo cual dificulta la aplicabilidad dentro de la práctica neurooncológica. Por otro lado, las perspectivas futuras, principalmente la optimización de las tecnologías, donde se proyecta el desarrollo de plataformas que van a combinar análisis genómicos, epigenómicos, que van a permitir una caracterización mucho más precisa y mucho más sensible de los tumores cerebrales. También la estandarización de protocolos, en donde se plantea la creación de un consorcio a nivel internacional
para que establezcan ciertos marcos de referencia y estandaricen la recolección, que van a ser esenciales para lo que sería la transición desde la investigación básica hasta la práctica clínica. Y por otro lado, la convergencia con la clasificación molecular de la OMS, en donde se integran estos genes que, al abordar estos retos tecnológicos, van a enriquecer mucho más la comprensión de la biología de los tumores. Por lo mismo, la biopsia líquida aplicada a los tumores del sistema nervioso representa una herramienta emergente con un enorme potencial clínico, aunque requiere de un proceso más o menos largo y también bastante costoso. La posibilidad de obtener información molecular a partir del ADN libre circulante no solo agilizaría el diagnóstico y la inclusión en ensayos clínicos, sino que también va a permitir y ofrecer terapias dirigidas a personas que no es posible con las biopsias de tejido tumoral. Sin embargo, no debe dejarse atrás la inmunopatología, la inmunohistoquímica, la citología y otros estudios que entre todos van a funcionar de manera complementaria para llegar a una mejor decisión médica, como por ejemplo lo fue en este caso clínico, en donde mediante esta biopsia esto se agilizó, ¿cierto? Y la paciente pudo ser partícipe de un ensayo clínico para mejorar su patología. Bueno, ya para finalizar damos paso a lo que será la infografía, donde están todos los links de donde nos pasamos para esta presentación. Muchas gracias por su atención.